Listo. Eh, bueno, por la lluvia tenemos 24 hoy. No está mal. Sigue lloviendo donde ustedes están. No, por acá no está lloviendo, ya paró. Sí, por acá tampoco. Están todavía demorados. Bueno, comencemos. Mm, vamos a revisar el contenido del video, ¿listo? Por ejemplo, hoy que es el Día del Hombre, ¿qué opina Juan Pablo? La primera pregunta. Carreño. Sí, ya, profe, la estoy leyendo. Listo. Mm, Pues, profesor, Señor, ahí la verdad no sé. la verdad no sé. La mejor respuesta cuando no tiene idea. Bueno, mejor a que empiece a inventarse cosas. Santiago, ¿usted qué opina? Pequeño Santiago, yo lo vi. Me perdió. Y Santiago, ahí lo vi. Ah, Oglastri. No le vi el apellido. Eh, sí, profe, creo que es la C, ¿cierto? La sé porque no me la sé. Bueno, No, me dice la siguiente pregunta. ¿La rapidez media corresponde a la magnitud de la velocidad media? Sí. no, Entonces usted dice que la sé. sí, yo digo que la C. Ok. No corresponde a la distancia total recorrida sobre el intervalo de tiempo. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ujú. Vale. Sí, profe, es eso. Eh, distancia total recorrida. A ver, ahí podría llegar a ser, no me gusta esa palabra de distancia total recorrida porque parece Mm, que fuera la velocidad media del inicio al final del movimiento, ¿sí? ¿Qué es la rapidez media? Eh, cuando usted, cuando usted tiene una velocidad media, es decir, tiene una cantidad vectorial, ¿sí? Usted tiene la magnitud y tiene la dirección del vector. Efectivamente, la velocidad media se calcula con la posición final menos la posición inicial sobre el delta del tiempo y le da el vector, ¿de acuerdo? Cuando usted saca la magnitud de ese vector, es lo mismo que sacar la rapidez. Ya si sea magnitud del vector velocidad instantánea o velocidad media, se obtiene una rapidez media o rapidez instantánea. ¿Listo? Entonces, sí es la que más se ajusta, corresponde a la distancia total recorrida sobre el intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Pronto una palabrita ahí que puede ser distancia mm, recorrida sobre intervalo de tiempo. No tiene por qué ser total, sí. pero Profe, perfecto. entonces, No era la D. profe, la velocidad media entonces viene siendo la derivada en un punto específico. Cuando usted habla de la derivada, mm, ese video lo vamos a trabajar mañana. Bueno, ahí hay un concepto. Miren la gráfica como la persona que la explicó. Vamos a buscar el video rápidamente. Es el número 6, ¿cierto? Bien. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí. Sí. Mm,
Ok, eso, eso que está ahí. Ahí lo que está haciendo es para calcular el vector de velocidad, ¿no? Miren que el vector de posición, bueno, el vector desplazamiento está en la misma dirección que el vector velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá es simplemente un delta de posición sobre un delta de tiempo, pero el delta de posición tiene coordenadas vectoriales en un espacio, en un eje espacial, tiene coordenadas espaciales. ¿Ok? El tiempo no me está aportando absolutamente nada al carácter vectorial. El tiempo solamente está dividiendo una magnitud vectorial, por lo tanto me está dando cambios o modificaciones a la cantidad vectorial a la cantidad, perdón, a la magnitud que pueda tener el vector de velocidad. Miren, por ejemplo, el delta de R aquí como está dibujado es mucho más pequeño que el vector, ¿no? Lo cual indica que esa magnitud de ese vector delta de R, el cambio de la posición o el desplazamiento, es menor que el tiempo. Perdón, es mayor que el delta del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando usted tiene un número y lo divide sobre algo más pequeño? ¿Le da más grande? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ahí podríamos tener incluso un tiempo, pues un delta de tiempo, si lo tomamos bien corto, podría llegar a ser muy pequeño. Un número como 0.0001 segundos, se llega y divide por ese número, le va a dar un número más grande. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eso para empezar. ¿Me repite el pedazo de la pregunta? Yo sentía que eso era necesario aclararlo por lo que viene. Pues es que la pregunta era como después, no más adelante en el video, ellos empiezan a acotar esa distancia. Entonces termina siendo como la recta tangente a la Vale, gráfica y el perfecto. punto. Pero eso es Ya velocidad lo recordé. No, instantánea. sí, sí, sí. Tienes razón, pero lo vamos a ver más adelante. Ya Sí, recordé ya por vamos qué para eso. era. No, ya recordé por qué era importante esta parte. Resulta que cuando usted tiene dos puntos de una recta, de una curva, perdón, y usted halla este vector de desplazamiento, esta recta que está uniéndolos, por así decirlo, aunque no está dibujada, es una recta secante. ¿Ok? La descripción de la recta secante es que efectivamente corta una curva al menos por dos puntos. ¿Listo? Lo que usted me dice de que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, efectivamente es la velocidad instantánea que debe estar más adelante. Por acá. Ah, bueno, por acá. ¿Listo? Me dan estas velocidades instantáneas en diferentes tiempos y mire que yo mi curva secante la fui aproximando en estas aproximaciones que se hace acá y termino obteniendo una recta que es tangente, es decir, solamente me corta la curva, al menos en su vecindad cercana, una sola vez. ¿Sí? Entonces es un concepto un poquito diferente. Yo para dibujar una recta secante necesito dos puntos. Para dibujar una recta tangente solamente necesito uno y necesito pues esta matemática, este límite para asegurarme que esa recta solamente me corte uno. La única recta que me hace eso es la recta tangente. Se supone que la recta tangente solamente me toca un punto de la curva o ninguno. Si somos estrictos podemos decir que toca un punto, pero pues no estamos seguros si lo toca o no. ¿De acuerdo? Simplemente lo roza por un punto. Todo. Entonces sí, ese concepto de que sea la derivada con respecto al tiempo no viene con la velocidad media. ¿De acuerdo? Y viene es porque ya se me aplicó el límite cuando el tiempo tiende a cero. ¿Sí le responde la duda? Sí, sí, señor. Listo. La segunda. Mm, pongamos a hablar a Manuel. No sé si ya habló. ¿Qué opina? Estoy leyendo, profe. Vale, yo lo voy leyendo mientras tanto también. Preguntan, ¿cuál es la dirección de la velocidad instantánea? Ya la ayudé mucho. Yo creo que algunos están mirando y acaba de decir, pero qué chiste, el profesor le acaba de sapear la respuesta. Pues sí. La B. Le pregunté, mano, a quitar puntos. Mentiras. ¿Quién dijo? Manuel Daza. Ah, perdón, pensé que era otro. No, la B, sí, yo.
Ok, ok. La B es tangente a la trayectoria. Sí, la verdad sí, lo acabo de decir. Sí, la dirección de la velocidad instantánea es que es tangente a la trayectoria. Por supuesto, si mi trayectoria, por así decirlo, se recorre en el sentido positivo, es decir, tenemos el movimiento en la dirección de la ecuación, el tiempo es positivo, vamos en una dirección específica, va a ser siempre tangente a esa trayectoria. ¿De acuerdo? Aun si lo recorremos hacia atrás, estamos cambiando la dirección del desplazamiento. Es decir, estamos teniendo la misma trayectoria, pero en un sentido de desplazamiento opuesto, seguirá siendo tangente a la trayectoria. Siempre es tangente a la trayectoria. ¿Listo? Vale, ¿qué me dicen de este? Me dice David, Santiago. Tenemos dos Santiagos. No tenemos ninguna Lorena. ¿Vieron por ahí una cosa que le pasó a una estudiante en Bogotá? Sí, profe. Ah, No. importante lo de los micrófonos, ¿no? Bueno, no me tome el pelo. Lo hago con Santiago. Profe, la C. Listo, la C. ¿Cuál es la definición matemática de la velocidad? La derivada de la distancia total recorrida respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? No, No, ¿no es la D? La sí, B, profe. la No, sí es D. la D. La B, profe. Ok, cuando nosotros hablamos de hecho de la distancia total, acá no me sigue la palabra. En fin, cuando yo digo distancia es ¿a cuánto está la tienda? ¿Sí? A 10 metros. Ya. Es decir, la distancia tiene una connotación que no tiene mucho que ver con un desplazamiento. O sea, es diferente, yo digo, me tuve que desplazar 10 metros en dirección de la iglesia, puede ser, es un punto de referencia para llegar a la tienda, ¿de acuerdo? Es diferente a decir, me tuve que desplazar 10 metros hasta la tienda. Le estoy dando la magnitud del vector cuando hablo de distancia y le estoy dando magnitud y dirección, es decir, un vector completo cuando hablo de desplazamiento, de cuánto tuve que recorrer y en qué dirección. Entonces acá, cuando me dicen la derivada de la distancia total recorrida respecto al tiempo, yo me atrevo a interpretarlo como la derivada de una constante con respecto al tiempo. No es más. ¿Cuánto me da la derivada de una constante con respecto al tiempo? Una magnitud de un vector. 0. Pero, Cero. ¿de acuerdo? Si acaso tenemos para esa magnitud, porque podemos tener una función escalar, y hay muchas funciones escalares que me dependen del tiempo, lo que sea, yo voy a obtener entonces la derivada de una función escalar. Sí, se puede derivar muy bien, pero sigue siendo una función escalar, ¿de acuerdo? Así que no es la definición matemática de la velocidad instantánea, es la definición matemática de la rapidez instantánea, por ejemplo. Entonces me dan una función de rapidez, un 3t al cuadrado, lo derivo, me da un numerito y yo le puedo reemplazar tiempos y me va dando el valor de la rapidez en cada instante de tiempo, pero no me está dando el vector, no es velocidad, es rapidez. ¿Listo? Efectivamente, la distancia, la derivada de la posición respecto al tiempo, la de. Sí, Bueno, es la que entonces, mejor. o sea, la pregunta está mal, o sea, es rapidez instantánea en lugar No, de la velocidad. respuesta C está mal. En la primera, como les dije, en la primera pregunta, acá yo no pondría distancia en este pedazo. Pero son detalles que se pueden pulir. Esto. No se pondría es total, ¿no? Sí se pondría distancia No me recorrida. gusta ni distancia ni total, Ah, porque la distancia es, la distancia que me separa la tienda, de nuevo, metros, ¿sí? Es una magnitud de un vector. En cambio, el desplazamiento ya es magnitud y dirección. O sea, me tengo que desplazar hacia la tienda que queda en dirección norte, por ejemplo. ¿Ok? Cuando uno habla de desplazamiento, tiene una cantidad vectorial. Cuando uno habla de una distancia, está simplemente midiendo cualquier cosa. La distancia de esta mesa a la pared es de 20 centímetros. ¿Sí? No estoy diciendo más. Ahora, cuando uno habla de desplazamientos, ya tiene una connotación vectorial. O sea, son detalles en las palabras que poco a poco vamos refinando. A mí me parece ahí que hay que hacer ese cambio, pero no es problema. Simplemente, pues después hablamos de esto a ver si lo cambian en el video.
El video de hecho tenía otra anotación, tenía una anotación en el cual es importante explicarlo, porque es una anotación que vamos a manejar después bastante. Al otro grupo tuve que hacerle esta aclaración, entonces se los puedo mostrar simplemente. Si ven que el vector de velocidad, ¿de acuerdo? Que me apunta al punto 2 visto desde el 1, por así decirlo, o mejor miremos este desplazamiento, me parece un poco mejor. Esta es la posición de la partícula 2 vista desde la partícula 1, ¿sí? Esto se llama posición relativa. Eso lo vamos a ver después, porque cuando lo derivamos, este vector de posición nos da la velocidad relativa, que es más o menos lo que tenemos arriba, pero pues ahí tenemos en velocidad media. O sea, después vamos a mirar que este vector de posición relativa se puede derivar tal cual, ¿no? Y también hay aceleración relativa, es decir, toda esta convención la vamos a seguir utilizando. Y mira que la convención es muy sencilla. Cuando yo tengo un vector que me apunta a un objeto 2 visto desde el 1, lo que tengo que hacer es una resta. Una resta, y es en el mismo orden de los subíndices. Aquí me aparece primero 2, después el 1, del vector resultante. Entonces la notación estaba al revés. Sí, yo les hice aclaración al otro grupo y seguimos. Ok. Y vamos para la última, me parece. Ah, no, ya estuvo, ¿no? Creo que sí. Hasta la 4. No, esta no La estuvo. 4 no. No la hemos hecho. Bueno, ¿qué opinan? Es la B. Sí, la B. Es la B. Ok, respecto a la rapidez instantánea, es correcto afirmar que corresponde a la magnitud de la velocidad instantánea. Sí, tal cual. ¿Listo? Podemos hablar que la rapidez instantánea es tangente a la trayectoria, con ya todo lo que hemos visto. Una rapidez puede ser tangente a otra cosa, o puede ser perpendicular, o puede ser normal. No, porque no es una cantidad vectorial, ¿no? Exacto, solamente vive en una recta, vive en la recta numérica, ¿sí? Tienen que empezar a asociar algunas cosas en qué espacios ocupan o en dónde existen. Los números imaginarios los llaman imaginarios, pero realmente existen en otra dimensión, por así decirlo, ¿vale? Si tenemos un número real que está en una recta numérica, por eso es que el imaginario siempre se coloca en la recta Y, por ejemplo, o en la recta Z, ¿sí? Se le coloca su propio eje coordenado y él vive allá. ¿Por qué? Porque siempre que yo tengo un espacio vectorial, es muy útil llegar y decir, bueno, estos dos ejes coordenados tienen un ángulo de 95 grados, es decir, de 90 grados, perdón, es decir, son ortogonales, ortonormales, etcétera, y con vectores, n vectores ortogonales, ortonormales entre ellos, yo describo un espacio vectorial. Es algo de lo que les debieron haber contado un poco en álgebra, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, tengo una recta numérica y en el siguiente vector ortogonal ortonormal tengo otra cosa. Por eso les decía en la primera clase de vectores que, aunque el matemático de pronto no les guste mucho, un vector básicamente tiene su propia recta numérica. ¿Sí? Cuando veamos la proyección de un vector sobre otro, lo que hacíamos era colocar información que no es compatible, por así decirlo, y proyectar una sombra sobre una recta, y ahí sí ya hacemos las operaciones entre escalares que hemos hecho toda la vida, multiplicación, división, etcétera. Puede llegar a ser. Por ejemplo, ya vieron por qué el vector no está no está definida, perdón, la división entre vectores. ¿Revisaron por ahí? Yo les dejé la duda. Sí, profe. Por encontró. Que no tiene sentido que uno divida por entre vectores, porque usted cómo hace para dividir, por ejemplo, de norte entre sur o algo así. Ok. También hay otra propiedad interesante. Digamos que podamos llegar a proponer una división entre vectores, ¿sí? Una operación de división entre vectores. Siempre que nosotros hacemos operaciones como un producto vectorial, por ejemplo, podemos llegar a encontrar otro producto que de pronto me genere el mismo vector, ¿sí?
Entonces, si yo a ese vector le intento, al producto cruz, por ejemplo, le intento encontrar la operación opuesta, me voy a dar cuenta de que existen cientos de miles de millones infinitos operaciones entre dos pares de vectores que me van a dar el mismo resultado. Si yo siempre que hago un producto cruz obtengo un vector, un único vector, pero ese único vector puede ser el resultado de infinitos vectores, productos cruces, ¿de acuerdo? Entre otros vectores diferentes. Y la idea de una división y un producto es que sean operaciones opuestas, como una integral y una derivada, ¿sí? Entonces yo no puedo llegar y decir, bueno, siempre que yo haga esta operación inversa de división entre vectores, voy a obtener los mismos dos vectores originales. No es posible. Entonces no vale la pena, no es útil, por así decirlo, definir una división entre vectores. ¿Sí? No hay una correspondencia, como si lo hay cuando nosotros hacemos una división entre números. Yo puedo dividir dos números y siempre obtener el mismo resultado. Los multiplico y obtengo el mismo resultado. Ok, entonces, ¿esta ya quedó claro cuál era? Señor. Perfecto. Bien, revisemos ahora más preguntas rápidas. ¿Qué me dicen de la primera? La velocidad media, creo que ya está claro, es una velocidad que nosotros medimos entre dos puntos del espacio, ¿no? Tenemos un delta de desplazamiento sobre un delta de tiempo y la velocidad instantánea y es la derivada de un punto con respecto al tiempo, derivada de la posición con respecto al tiempo. Es la velocidad en un punto. ¿Cómo podrían ser iguales estas dos? De la velocidad constante, profe. Cuando la velocidad es constante, exacto. Si yo tengo algún camino, algún recorrido y yo miro el desplazamiento final menos inicial sobre el tiempo, me va a dar igual a si lo mido en un instante, porque siempre tuvo 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo, etc. ¿De acuerdo? Siempre se me va a mantener la misma velocidad, si yo la mido promedio o la mido instantánea. Perfecto. El segundo, ¿es posible que la magnitud de la velocidad media sea igual a la rapidez media? Sí, Creo que eso es porque si hay una forma de que el carro, pues, bueno, en partícula, mejor dicho, esté en movimiento en una sola dirección. ¿Se me va a entender? Ujú. Por ejemplo, que se mueva siempre en el X positivo. Sí, exacto. En el momento en el que tenemos una curvatura, nosotros tenemos un cambio de la dirección vectorial, ¿sí? Eh, Recuerden en el video que cuando estaban calculando la velocidad media, como era entre dos puntos, acá lo tengo, como era entre dos puntos, mire el cambio tan brusco que tenía la velocidad media, aunque aunque la magnitud fuera exactamente igual a la instantánea, ¿de acuerdo? En cambio, la instantánea ya tenemos una dirección vectorial que es tangente a la trayectoria. Cambia bastante, ¿sí? Se va acercando a este punto que es tangente. Por acá ya están las tangentes. ¿Listo? Si tenemos un movimiento rectilíneo, sí, el delta de la posición y la dirección de la velocidad instantánea es la misma en una dirección y es siempre tangente también. Ok, tercero, ¿qué significa que la rapidez media sea igual a cero? No hubo movimiento. Que el Que- desplazamiento sea cero, profe. Que empiece y termine en el mismo punto el movimiento. El desplazamiento puede ser. O sea, sí hubo movimiento, pero entonces, bueno, dos cosas, el desplazamiento fue cero. Dos cosas diferentes, de hecho, ¿no? El desplazamiento fue cero, significa que no hubo movimiento. Correcto. Si empieza y termina en el mismo punto, quiere decir que el desplazamiento también fue cero, pero sí hubo algún movimiento, ¿de acuerdo? Hubo una distancia recorrida. El movimiento ocurrió, el tiempo fue diferente, tuvo una trayectoria y en ese intervalo en el que la velocidad media fue cero, la velocidad instantánea seguramente no lo fue, ¿de acuerdo? Es posible, de hecho, tener un movimiento con una velocidad instantánea igual a cero. O sea, Sí, profe. no es posible, vente, no es Sí, posible sí es posible, tener, no es posible tener un movimiento sin velocidad. Así de sencillo.
La Mucha velocidad velocidad. siempre es tangente a la trayectoria, o la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, y si su velocidad es igual a cero, quiere decir que la derivada del tiempo, del espacio, perdón, de la posición con respecto al tiempo fue igual a cero. ¿Sí? Si la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo es igual a cero, ¿qué quiere decir? Que no está cambiando. Si yo le pregunto, ¿está cambiando con respecto al tiempo? Cero. Ah, bueno, listo. No está cambiando, no está haciendo nada. ¿De acuerdo? La posición nunca cambió con respecto al tiempo. Si me da un resultado 3, listo, está cambiando 3 unidades de posición sobre el tiempo. O sea, cada segundo que pase está cambiando 3 unidades de posición. Listo. ¿Sí les quedó claro? No mucho, profe, ¿me puede repetir? Ok. A ver. Listo. Esta es la ecuación para la rapidez. ¿Sí? Para la velocidad, perdón, velocidad instantánea. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Señor. ¿En qué caso se me da que es cero? En el momento de que el carro vaya, por ejemplo, está en línea recta y se echa el retrocede, ¿sí o no? En un punto. Vale, yo le pregunto cuál es el vector de velocidad de este objeto que tengo en la mano. Cero. Ahí sí sería Cero, cero. es el vector cero, ¿de Sí. acuerdo? O sea, esta ecuación cuando está igualado a cero, que la velocidad sea cero, indica que no hay movimiento. Que si yo miro y empiezo a evaluar cuál es el cambio de la posición con respecto al tiempo, encuentro segundo a segundo que es cero. O sea, que él no está cambiando su posición con respecto al tiempo. ¿Sí? Supongamos que el resultado no es 0 sino 3, a lo que les decía, en dirección norte, ¿de acuerdo? Está cambiando 3 unidades de posición, 3 unidades de distancia, que puede ser metros, cada unidad de segundo, o de tiempo, en este caso segundos. O sea, está cambiando a 3 metros sobre segundo. Si yo miro el siguiente segundo y la velocidad es constante, estaría entonces en 6 metros. ¿De acuerdo? Cambió 3 metros sobre segundo, cambió 3 metros de distancia el primer segundo y otros 3 metros el siguiente segundo. O sea, esta es más o menos la definición de nosotros de una velocidad. Por supuesto, este vector se podría llegar a llamar el vector cero. Al fin y al cabo tengo una dirección vectorial. El vector cero es simplemente que tengo 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, etcétera. Cualquier dirección. ¿Listo? ¿Más claro? Sí. Pues si no, ahorita a las 8 me pregunta, a las 7. Ok, miremos este ejercicio. Un cuerpo se mueve sobre un plano horizontal. Su posición en función del tiempo viene descrita por la ecuación. Calcule rapidez media en el intervalo de tiempo de 0 a 1 segundos. Y como una ayuda, determine la trayectoria seguida por el cuerpo. ¿Listo? Viendo esa ecuación de posición, la ecuación de R que depende del tiempo, ¿alguno de ustedes tiene una idea de cuál es su trayectoria? Podría ser periódica, profe. Muy bien, sí, es periódica. Pero exactamente qué ecuación es esa, ni idea. Lo bueno de tener una función de seno y coseno que tengan el mismo ángulo adentro, que en este caso teta, o el ángulo de la función sería pi por t, es que es una función bastante conocida, por así decirlo. ¿Eso no es circular? Exacto, es la función circular porque cuando usted descompone un círculo, bueno, un triángulo inscrito en el círculo, algo así. Bueno, de hecho no está inscrito, está en un cuadrante solamente. En fin, cuando usted le enseñan las funciones trigonométricas de seno y coseno, normalmente le colocan un circulito y empiezan a colocarle puntos o triángulos adentro.
¿Ok? Le empiezan a decir, mire, este es el lado adyacente, este es el lado opuesto, y se relacionan así y así. Para el lado de X usted tiene coseno, para el lado de Y usted tiene seno, si lo está mirando desde el eje horizontal. Si lo mira desde otro eje se invierte, etcétera. Le dan todos esos detalles. Resulta que cuando yo sumo esas dos, yo puedo llegar a obtener la ecuación de un círculo. Vamos a recordar por acá la ecuación de un círculo. Normalmente se puede llegar a escribir así. El radio al cuadrado. Es igual a x cuadrado más y cuadrado. Exacto. Cuadrado más y cuadrado. Listo. Cada una de sus coordenadas al cuadrado. Y también tenemos una ecuación trigonométrica, una definición, que es esta. Una identidad trigonométrica. Pues digo que soy un matemático de mis clases. Dice, ¿cuántos errores por segundo? Listo. Entonces tenemos una identidad trigonométrica, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta igual a 1. ¿Listo? Es exactamente lo que tengo en las dos ecuaciones. Puedo llegar a reemplazar en la ecuación del círculo mi ecuación para la posición, la que tengo arriba, y obtendría algo como esto. ¿Ok? Y aplico la identidad que tengo arriba, simplemente voy a factorizar ese 4, lo voy a sacar a un lado. Porque el 4 cuadrado está en las dos. Perdón, aquí hice algo extraño. Cogí las magnitudes de la X y de Y. No me interesa el carácter vectorial. ¿De acuerdo? Lo desprecié porque simplemente cogí la magnitud de X y de Y para la ecuación de arriba. Miren que la ecuación del círculo no tiene carácter vectorial. Y J acá no tiene nada que ver. Igual, podríamos llegar a verlo de otro lado. ¿Cómo hallamos la magnitud de un vector? Que es básicamente esto es la magnitud al cuadrado, ¿no? ¿Cómo hallamos la magnitud de un vector? Cogemos la coordenada 4 coseno de pi por t y hacemos el producto punto con el mismo, ¿cierto? Así que las cosas escalares se van a multiplicar unas con otras. Perfecto. 4 por 4, coseno por coseno. Y producto punto entre i con i. ¿Cuánto es el producto punto de un vector unitario por el mismo? Algo que uno tiene que tener claro. 0. 0. Ojo. No, es 1, Ojo. es 1. 1 al revés, Ojo. es cuando son distintos queda Sí, 0. estamos proyectando la sombra de un objeto sobre otro objeto. De hecho, estamos proyectando la sombra del objeto sobre el mismo. ¿Sí? Y estamos haciendo la multiplicación entre las dos magnitudes. Tenemos un objeto de una unidad y le proyectamos otro objeto encima que tiene la misma orientación de una unidad. ¿Cuánto es la sombra de uno contra el otro? Perfecta. 1 por 1. 1. No tenemos más que hacer. ¿Listo? Todos los vectores unitarios se llaman así porque tienen una magnitud igual a 1. Entonces, siempre que yo tenga la magnitud de i, de j, de k, siempre voy a obtener 1. Así de sencillo, por eso es que aquí desaparece. Ok, más. Profe, es coseno al cuadrado. Profe, Porque ya dos repitió veces seno. sí. Ya. Listo. Entonces tengo 4 cuadrado por seno más coseno cuadrado. Bien, esto que está aquí ya lo pueden ver arriba el resultado. Simplemente esto es 1. ¿Listo? Que es como lo tenemos acá arriba. Perfecto. No interesa que sea teta. En este caso teta es pi por t. ¿Listo? Pero es el mismo. O sea, no tengo teta en el seno, por ejemplo, y phi o si o cualquier otra letra en el otra Profe, donde función teta no trigonométrica. fuera igual, ¿Perdón? si teta no es igual, tocaría llevarlo a que fuera igual para poder aplicar esto. No estoy seguro de que se pueda, a menos que de alguna manera implícita tengan la misma cantidad.
decir, identidad trigonométrica de seno de teta más coseno de phi o algo así, un ángulo diferente, no están definidas. Hay algunas para ángulos medios, por ejemplo, creo que se llaman, donde teta es realmente, o sea, aquí podría llegar a ser algo por el estilo, ¿sí? Teta más pi medios, no estoy seguro del cuadrado, creo que no lo lleva. Y hay entidades entre seno y coseno de ese tipo, pero pues no es el caso, no hay ninguna relación entre algo que sea un ángulo completamente diferente, por ejemplo, pi, sí, y que es completamente diferente, que aquí tenga un 3 al lado del pi. Ya con tener un 3 ya hace que el ángulo sea completamente aparte. No existe esa identidad. No, acá lo podemos hacer simplemente porque el ángulo es exactamente el mismo. Θ es igual para los dos. ¿Listo? Bien, de aquí ya les queda un poco claro cuánto va a ser el radio, ¿no? Y efectivamente esto me está describiendo un movimiento circular. Ahora, fijamos ignorancia. Fingir ignorancia es, usted no sabe que esto es así, que es un movimiento circular, porque usted no tiene a su compañero a quien preguntarle, ponga que está en un examen o algo así, y pues no lo va a estar presentando allá en la universidad, usted aquí tiene herramientas, ¿cierto? Se puede llegar a buscar cosas. ¿Cómo haría usted para saber que esta ecuación es realmente la de trayectoria? ¿Se grafica, profe? Eso más fácil. Hacemos graficación, no lo vimos la vez pasada. Ok, recuerden, si yo quiero hacer una gráfica, le puedo dar graph o plot, simplemente. Le introduzco el valor de x, que es ¿cuánto? 4 por coseno, creo. Coseno de pi. Ok, coseno de pi por t. Perfecto. Ya está x y y. Seno de pi por... ¿Listo? Y así tan sencillo como escribir esto, es el resultado. Simplemente me grafica un círculo. Usted puede llegar a mirar más usted dice, con esto se le abre una pequeña idea, ¿ok? De cómo llegar a buscar esto en internet. Usted ve un círculo, entonces de pronto busca la ecuación del círculo, descripción del círculo en funciones trigonométricas, y ahí le explicarán todo, cómo las funciones trigonométricas de hecho están definidas con un triangulito acá dentro del círculo. Me refiero, ponen acá un eje vertical, un horizontal y en la diagonal. Y es un triángulo que está ahí inscrito, creo que se llama, pero solamente en un cuadrante pequeño. Ok. Bien, miren también que en la gráfica ya me aparece el radio, ¿no? Aparece que el radio es 4 unidades. Y es la misma conclusión a la que yo llegué acá, en esta parte. Bueno, digamos porque no hemos hecho nada, así decirlo. ¿Cuánto, cuánto me da la velocidad media de los intervalos de tiempo? Es decir, ya tengo la ecuación para la posición. Ahora, ¿qué falta? Mirar el desplazamiento será buena idea, ¿no? Sí, señor. Ok. Cuando nosotros queremos mirar una velocidad media, siempre miramos el desplazamiento. Profe, pero hay que calcular la velocidad o la rapidez. ¿Y qué dicen? Ahí dice rapidez, Rapidez. profe. Rapidez, sí. Bueno, ya, perdón. ¿Podría hacer esto? ¿Y ya estoy calculando rapidez o no? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me falta? Derivar. O sea, ¿con esto no es suficiente? No sería, profe, como la trayectoria es un círculo, no sería 2πr, o sea, el radio ya lo tenemos, y sería la rapidez, o sea,
el distancia. 2pi por r, ¿está hablando del perímetro? Sí, señor, porque da una vuelta completa, entonces sería pues No, no exactamente. No, y tampoco porque el periodo de tiempo, el intervalo de tiempo es de 0 a 1, ¿no? Y Sí, de es de 0 a 0 1 no da la segundos. vuelta tampoco. Exacto. No, lo que les quiero decir es de qué manera vamos a calcular la magnitud pues, a la rapidez media sin antes calcular el vector de velocidad media. ¿No? Ese es mi punto. Primero yo creo que necesito calcular el vector de velocidad. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, si no están seguros, entonces déjenme seguir calculando el vector. Listo. Ojo, tengo el vector de velocidad. Bien, este es el vector de velocidad del instante 2 visto desde el instante 1. Así de sencillo. Tendría que calcular los vectores de posición. En la posición en 2, que sería... debería haberle puesto... Puedo cambiar. 1 y 0 en lugar de esto. Listo, para que me quede notación de tiempo. ¿Listo? ¿Qué sería la posición en 0 segundos? Mi R sub 0. ¿Cuánto me da el coseno de pi por 0? Bueno, pi ya por 0 me 4 da 0. ¿Cuánto me da el 0. coseno de 0? a 1. 1. 1, ¿cierto? Así que voy a tener acá 1 multiplicado por 4, es decir, 4 en i. ¿Sí o no? ¿Y Sí. cuánto me da el seno de 0? 0. 0. 0. Así que mi posición inicial está en 4i. Si yo quisiera mirar más o menos en la gráfica cuánto me da esto, pues yo diría que él está aquí en este punto, ¿sí? Al inicio de la circunferencia, en la parte más hacia la derecha, por así decirlo. ¿Listo? Bien, ¿cuánto me da mi posición en un segundo? R sub 1 o... Y si de pronto vale la pena escribirlo así, porque es la función del tiempo. ¿Listo? ¿Cuánto me da el coseno de pi por 1? Es decir, el coseno de pi. Menos 1. Menos 1. ¿Qué? ¿Coseno? ¿Coseno o seno? Coseno, coseno. Estamos primero el de Coseno, x. Menos 1. menos 1. Es 1. Menos 1. Menos Perfecto. 1. ¿Y cuánto me da el seno? 0. 0 de nuevo. Quiere decir que la posición en la que yo estoy es en menos 4. Y ¿Ok? O sea, pasé de estar... Voy a tomar aquí una pequeña... Pasé de estar acá, que es mi posición R sub 0, es decir, mi posición 4i, a estar acá, que es mi posición en un segundo, es decir, menos 4i. ¿Listo? Para las dos posiciones, mi posición inicial o mi posición en un segundo, yo no tengo ninguna información en el eje y, 0. ¿De acuerdo? No tengo, estoy en la posición y igual a 0. Listo. Ya que tengo esas dos posiciones, solo tengo que dividirlas sobre el delta del tiempo para obtener el valor. ¿Ok? Y la velocidad media debería ser igual a, la tengo definida, y sub 1 menos y sub 0, es decir, menos 4 y menos 4. ¿Listo?
Teniendo en cuenta, ojo, teniendo en cuenta que este menos que está acá no es del vector R sub 0, es simplemente el menos de la resta. Sobre delta de tiempo, básicamente. No necesito complicarme mucho con eso. ¿Cuánto es el tiempo 1? Un segundo. ¿Cuánto es el tiempo 0? 0 segundos. 1 menos 0 casi siempre me da a mí 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el resultado de este vector de velocidad? Menos 8 8 y y se acabó. Ahora sí, ¿cuál era la solución suya del perímetro? ¿Y es consistente con acuerdo. esto? ¿Cómo? No podría ser así. Ok, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque cuando usted habla de un perímetro es una cantidad escalar. Ese perímetro no es cambio de la posición, por eso les digo, no es cambio de la posición, es desplazamiento. Perdón, distancia recorrida. Distancia recorrida, ¿de acuerdo? Y la distancia recorrida y el desplazamiento son cosas diferentes. Por eso es que aquí al inicio de la pregunta yo les decía, esa palabra de distancia no me gusta. Mira aquí el claro ejemplo, ¿de acuerdo? Tenía usted razón, la distancia que se recorrió ahí es la mitad del perímetro de un círculo. Completamente de acuerdo. Pero no tiene nada que ver con el cambio de la posición. El cambio de la posición fue menos 8i. ¿Listo? De hecho, gráficamente se puede mirar. Desde el centro, desde 0. ¿Cuánto es a la derecha? 4. ¿Cuánto es a la izquierda? Menos 4. Si algo comienza en la posición 4 y se tiene que mover menos 4 unidades a la izquierda, menos 8, perdón, unidades a la izquierda, queda en menos 4. Se puede apoyar de muchas cosas. ¿Listo? Bien, y finalmente, la magnitud del vector, la rapidez media, perdón, la rapidez media, es la magnitud de este vector de velocidad. Profe, pero la magnitud del vector de velocidad no es la rapidez instantánea. La magnitud de un vector de velocidad es siempre la rapidez. Si es la magnitud Independientemente, sí, pero, si es medio... pero espérate, te cuento. Pero si es magnitud del vector de velocidad media, es rapidez media. Si es la magnitud del vector de velocidad instantánea, es rapidez instantánea. Pero la magnitud de un Ok. vector de velocidad es siempre la rapidez. Si tiene apellido de media o instantánea, depende del papá. Listo, profe, gracias. Como en la vida real. Perfecto. Bien, esto, que es la magnitud, por eso les digo, escribirlo así. Aquí, ¿cuánto me daría? Creo que no hace falta hacer el cálculo, ¿no? Muchachos, ¿cuánto es la magnitud Haría de este vector? 64. 4. 8. 8. No más. Bueno, si usted quiere llegar y decir, listo, voy a coger mi calculadora para mirar si estoy correcto. ¿De acuerdo? Introduce... Tengo calculadora. Recuerda que usted en el examen, usted le da miedo de todo, ¿no? Entonces usted llega y puede llegar a hacer lo siguiente. Yo he visto cosas así en el examen. Obvio, profe, 2 más 1. Hay que En corroborar. el examen todo cambia. A ver si alcanzan a ver. Entonces escriben cosas así. ¿Sí? A eso lo he visto. Esa clase de cálculo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Perfecto. Más o menos. Ustedes ahí ya dicen, oh, 8 al cuadrado. wow, eso es lo que hacen. ¿Sí? Cogen menos 8 que tiene un signo negativo, lo multiplican con menos 8, negativo con negativo le da positivo, le sacan el cuadrado y a ese resultado le sacan la raíz. Y lo hacen. Esto del cálculo de la magnitud, por supuesto, tiene mucho sentido si tuviera más de una coordenada. Es decir, si tengo coordenadas en X y Y, claro, lo tengo que calcular así. Y si tengo coordenadas en Z, más. Bien, ahí sí cojo cada coordenada al cuadrado y saco la raíz. Son 2 coordenadas, estoy sacando la hipotenusa de un triángulo. ¿De acuerdo? Si son 3 coordenadas, estoy sacando la hipotenusa de un triángulo, pero que está en un espacio tridimensional. Es sencillo. Bueno, no es un triángulo exactamente. Tiene 3 coordenadas, por así decirlo. La magnitud de un vector. Definitivamente no me gusta mucho utilizar Pitágoras porque
como usted le enseñan, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto más cateto, cumple muy bien para 2 dimensiones, pero para 3, ahí es donde empieza a fallar, ¿de acuerdo? Pero si usted lo mira como el producto punto del vector por él mismo, no hay pierde, porque le da cada componente al cuadrado, cada componente al cuadrado. Bueno, ya casi que toca terminar la clase. Les dejo este ejercicio a ustedes para que lo hagan. Para hoy, por grupos puede ser, y lo suben ahí a cada uno de sus grupos de trabajo. ¿Sí? Si tienen alguna duda me preguntan. Aprovechando. Profe, Para hoy me hasta... refiero hasta las 12 de la noche. No hay problema, bueno, no hay listo. problema. O sea, si tienen clase o algo, vayan a clase. ¿Ok? Sí. Listo. Una pregunta, Igual una miremoslo. pregunta. La posición de un cuerpo como función del tiempo es descrita por una ecuación. Es una ecuación cuadrática. El orden más grande. Calcule la velocidad media en un intervalo. O sea, es muy parecido a lo anterior. Y tiene parte B. Calcule la velocidad instantánea como función del tiempo. Es decir, tiene posición. Ahora haya la velocidad instantánea. No sé qué tengan que Esa toca hacer. derivar. Le voy a bajar. Listo, y determine el valor de la rapidez instantánea para 2 segundos. Una vez la halle, esa velocidad instantánea, halla la ecuación de rapidez, que es básicamente la magnitud de ese vector, y reemplaza para t igual a 2. O puede reemplazar antes y luego, en fin, puede hacerlo en cualquier orden. ¿Sí? Listo, Profe, profe. tengo una duda porque en el Señor. ejercicio anterior sacó la magnitud del vector diciendo que es la rapidez. La teoría no dice eso. ¿Qué dice la teoría? Que el vector de rapidez media, de velocidad media, no es el de... La magnitud del vector de velocidad media no es el de, el de rapidez media. Ok, entonces, ¿qué le dice? Que eso solamente ocurre cuando el movimiento es en la velocidad media es constante. O sea, cuando la velocidad es constante. Creo que están comparando dos cosas ahí. Estarán comparando el vector de velocidad instantánea con el de media. ¿Sí? Porque sí, cuando la velocidad es constante, ahí yo puedo comparar un vector de velocidad media con un instantáneo. O sea, eso lo aclaramos en las preguntas anteriores. Pero acá lo que le estoy diciendo es, siempre que hablamos de rapidez, estamos hablando del tacómetro de un carro. Es más, yo voy en mi carro a 30 kilómetros, 60 kilómetros por hora y yo tengo información de rapidez. ¿De acuerdo? Sí, ¿Por sí, qué? señor. Porque yo miro el tacómetro y veo la agujita. Donde yo tengo la dirección vectorial, tengo que Pero utilizar eso, otro método. El pero GPS esa de no sería la pronto la rapidez instantánea, o sea, la magnitud de la velocidad instantánea. en el mundo real, y eso es algo que no se vayan todavía entonces, demoremos la clase, vale la pena aclararlo, en el mundo real no existe la velocidad instantánea. Nada lo puede calcular. No, nada lo puede medir, perdón. En el mundo real en el que usted vive, el concepto de velocidad instantánea no existe. Engaño. Usted mira el tacómetro del carro y lo que él hace es medir, por ejemplo, las revoluciones de algún aparato sobre tiempo. ¿Sí? Si yo tengo en un laboratorio y estoy midiendo velocidad, normalmente yo tengo una cosa llamada fotocelda y otra fotocelda y mido cuánto tiempo, es decir, comienzo mi movimiento cuando el cuerpo ingresa en el primer instante, en la primera fotocelda, y registro el tiempo con el que sale. ¿Okay? Si yo ya conozco la distancia entre los dos, yo lo que hago es delta de distancia sobre tiempo. Ese es el aparato más rudimentario de medir una velocidad. Le voy a mostrar el aparato más tecnológicamente avanzado de pronto y de uso cotidiano de los policías, la pistola de medir velocidad o las cámaras de velocidad. ¿Cómo funcionan? Envían una onda, una señal que va, golpea con el carro, hay un efecto llamado efecto Doppler en el cual ella va a cambiar su frecuencia, se devuelve. Entonces tiran la diferencia de la frecuencia sobre el tiempo que se demoró la onda en ir y volver. O sea, todas las medidas de velocidad que usted quiera, al fin y al cabo se pueden llegar a asociar a un delta de posición sobre delta del tiempo. Yo quiero mirar la oscilación que tiene un átomo de radioactivo y se miden atosegundos. ¿De acuerdo? Yo hago mi experimento y hago mi medición, pero siempre voy a tener nanómetros o atómetros sobre nanómetros, nanosegundos o atosegundos. Es decir, siempre que me pueda llegar a ir a la escala más pequeña de la materia, igual sigo midiendo delta de posición sobre delta de tiempo, desplazamiento sobre tiempo. No hay de otra. Son las medidas en el mundo real. Yo puedo decir que son instantáneas. Bueno, pues una medida en nanómetros sobre un tiempo muy pequeño es una medida impresionante.
¿de acuerdo? Y seguramente si yo hago el cálculo de velocidad instantánea, me dé muy parecido al cálculo experimental, que son siempre cálculos de velocidad media. Siempre. Cualquier experimento que usted haga, nunca puede medir la velocidad instantánea. La velocidad instantánea es un artificio matemático teórico. Es muy útil, pero no es lo que el mundo real le permite. Listo, ¿Sí profe. respondió la pregunta o falta? Es que la duda que tengo yo es que dice en el ejercicio calcule la rapidez media, ¿sí? Ajá. Y ahí pues lo que hace usted es calcular la velocidad media, bueno, está muy bien, y después calcula la magnitud. Pero yo Vale. no leí eso de que la magnitud de la velocidad media sea la rapidez media, ¿sí me entiendes? Bueno, la rapidez es simplemente otra palabra para magnitud. Pero si quiere revíselo, por favor, revíselo. Tómele pantallazo a lo que leyó y me lo envía, porque entonces hay que revisar ese material que usted está leyendo. Listo, ¿Sí? sí, señor. No, claro, hay que revisarlo. Siempre la rapidez es una palabra para hablar de la magnitud de una velocidad, ya sea media o instantánea. No hay esa palabra para aceleración, que es lo que vamos a ver mañana. No hay una palabra que usted diga acelerutes, alguna cosa así, es que me indique a mí que es la magnitud de la velocidad. Como le digo, estas medidas de rapidez, muy cotidiano en el mundo encontrar esa magnitud en cualquier lado. Listo, sí, Bueno, si señor. quiere búsquela de una vez, publica ahí en comentarios y le explico ya en la hora de 7 a 8, porque esto se acabó hace rato. Listo, profe. Bueno, chao, que estén muy bien, muchas Gracias, profe. gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe, Bye. gracias. Chao, profe, gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Mismo.